El alquimista. Los secretos del inmortal Nicholas Flamel de Michael Scott. Novela de realismo mágico en 41 capítulos. Capítulo 14. «Quedaos en el coche», ordenó Nicholas Flamel mientras abría la puerta. Se apeaba del coche y hundía sus pies en la húmeda hierba que cubría el suelo. Scotty cruzó los brazos sobre su pecho y miró a través del resquebrajado parabrisas. «Por mí, ningún problema», murmuró. Flamel hizo caso omiso del comentario de Scatach y después cerró la puerta con fuerza antes de que ésta pudiera vocalizar otra palabra más. Inspirando profundamente, Nicholas intentó serenarse y comenzó a caminar hacia la esbelta y elegante mujer que permanecía inmóvil, rodeada por los troncos altos y sin hojas de las secuoyas. De pronto, se escuchó el crujir de la maleza, como si alguien estuviera pisándola, y entonces un gigantesco jabalí Torque Alta apareció justo enfrente del alquimista. La colosal criatura le llegaba a la altura del pecho. Flamel se detuvo y se inclinó ante semejante bestia, saludándola en una lengua que jamás había sido diseñada para las cavidades bucales de la raza humana. Repentinamente los jabalíes aparecieron por todas partes, decenas de ellos, con sus miradas brillantes e inteligentes, con el áspero pelaje rojizo que cubría sus espaldas y sus hombros erizándose, y con largos hilos de saliva colgando de sus colmillos tan laboriosamente tallados. Flamel se ocupó de saludar a cada uno de ellos. «No creía que hubiera miembros del clan Torque Alta por Norteamérica», comentó, dirigiéndose a ellos en un inglés perfecto. Hécate esbozó una sonrisa, estirando ligeramente los labios. «Ah, Nicholas, tú mejor que nadie deberías saber que cuando nosotros pasemos a mejor vida, cuando la raza inmemorial deje de existir, incluso cuando los humanos hayan desaparecido de la faz de la Tierra, los clanes Torque Alta reclamarán este mundo para sí mismo. Debéis recordar que este mundo perteneció en primer lugar a los clanes». Hécate pronunciaba sus palabras en un tono de voz profundo y masculino, y con un acento que poseía todas las sibilantes típicas de Grecia y las consonantes líquidas de Persia. Nicholas Flamel volvió a inclinarse. «Tengo entendido que los clanes han cobrado mucha fuerza en Europa, en especial el clan Torque Mandra. También me han llegado noticias de que el clan Torque Tiogar vuelve a habitar en India y que 2 nuevos clanes de Torque León se han mudado a África. Y todo ello gracias a ti». Hécate sonrió, mostrando así sus diminutos pero perfectos dientes. «Los clanes aún me veneran como si fuera una diosa. Hago todo lo que está en mis manos por ellos». Entonces, la invisible e imperceptible brisa rozó su bata, de hilo verde y dorado, y envolvió todo su cuerpo. «Pero dudo que hayas recorrido todo este camino para hablarme sobre mis criaturas». «Tienes razón». Acto seguido, Nicholas Flamel se volvió hacia el abollado todoterreno. Josh y Sophie le contemplaban fijamente con miradas de asombro. En cambio, el rostro de Scatach, sentada en el asiento trasero del coche, era verdaderamente sorprendente, pues había cerrado los ojos y fingía estar dormida. Sin embargo, Flamel sabía que la guerrera no necesitaba dormir. «Quería agradecerte que nos enviaras el viento fantasma. Ahora
Era el turno de Hécate para inclinarse. Entonces realizó un movimiento con su mano derecha y al abrir la palma de la mano dejó al descubierto un diminuto teléfono móvil. Son aparatos muy útiles. Aún recuerdo la época en la que confiábamos nuestros mensajes a los vientos o a las aves adiestradas. Parece que fuera ayer, añadió. Me alegro de que el estratagema os ayudara. Desgraciadamente, lo más probable es que hayáis revelado vuestro destino a Morrigan y a Dee. En estos momentos sabrán quién envió el viento fantasma y sin duda imaginarán que tengo un enclave aquí. Lo sé, y por ello te pido disculpas por facilitarles el camino hasta ti. Hécate se encogió de hombros, un leve movimiento de los hombros que provocó un arco iris de luces en la cola de su toga. Dee me teme, se hará el fanfarrón y asumirá una pose, me amenazará incluso, quizá intente conjurar algún hechizo de poca monta o algún encantamiento, pero no osará enfrentarse a mí, ni solo ni con la ayuda de Morrigan. Necesitará al menos 2 miembros más de los oscuros inmemoriales para luchar contra mí, e incluso así no estaría seguro de su victoria. Pero Dee es arrogante, y ahora posee el códex. Por teléfono me dijiste que no todo. Así es, no todo. Nicolas Flamel extrajo las 2 páginas del interior de su camiseta y se acercó a Hécate para entregárselas. Sin embargo, la esbelta dama se dio la vuelta y alzó la mano, como si quisiera protegerse los ojos, y comenzó a soplar una especie de vapor de sus labios. De pronto, los jabalíes rodearon a Flamel, con el hocico abierto y con los afilados y puntiagudos colmillos apuntándole directamente. Entonces Sophie cogió aire para chillar. En ese mismo instante su hermano mellizo ya estaba dejando escapar toda su fuerza contenida en un solo grito y Skatach se había apeado del todoterreno y con una de esas flechas apuntaba directamente hacia Hécate. ¡Deténlos!, exclamó. Sin embargo, los Torc Alta hicieron caso omiso a las palabras de Skatach. Pausadamente, Hécate se volvió hacia Nicolas Flamel y se cruzó de brazos. Después, miró por encima del hombro de Skatach, quien de inmediato tensó la cuerda del arco. ¿Crees que eso puede hacerme daño?, preguntaba la diosa a la vez que se carcajeaba. La punta de la flecha fue sumergida en sangre del mismísimo Titán, respondió Skatach en voz baja, mientras el viento absorbía sus palabras y las transmitía al resto. Si no recuerdo mal, perteneció a tu familia, ¿verdad? Y corrígeme si me equivoco. Su sangre es una de las pocas maneras que quedan para eliminarte de la faz de la tierra. Los mellizos se limitaban únicamente a contemplar el espectáculo. Entonces los ojos del inmemorial se tornaron fríos y durante un breve instante se convirtieron en espejos dorados que reflejaban la escena que estaban presenciando. Entonces, esconde las páginas, ordenó Hécate al alquimista. Inmediatamente Flamel introdujo de nuevo las 2 páginas bajo su camiseta negra. Después la anciana dama murmuró una sola palabra y los Torc Alta se alejaron del alquimista y se adentraron en la densidad de la maleza, donde desaparecieron, aunque los recién llegados sabían que aún estaban cerca. En ese instante, Hécate dio media vuelta y se dirigió a Flamel. No te hubiera atacado a menos que yo lo hubiera ordenado. Y no lo dudo, exclamó Nicolas con una voz entrecortada. Entonces bajó la mirada y advirtió que las botas y los bajos de sus pantalones estaban cubiertos de babas e hilos blancos de salivas de los Torc Alta.
que evidentemente dejarían una mancha de por vida. Jamás muestres el códex o algún trozo de él en mi presencia, ni tampoco en la presencia de ningún miembro de la raza inmemorial, pues sentimos una adversión hacia él. Finalizó, intentando escoger la mejor palabra para definir la sensación que les provocaba el libro. «A mí no me afecta», interrumpió Scartac, aflojando la cuerda del arco, «porque tú no perteneces a la primera generación de la raza inmemorial», recordó Hécate a la guerrera. «Al igual que Morrigan, tú perteneces a la última generación. Sin embargo, yo caminaba por estas tierras cuando Abraham el mago escribió las primeras palabras del poder en ese libro. Fui testigo de cómo atrapó a la magia de trabajo, la magia ancestral, en las páginas del libro». «Mil perdones», se disculpó rápidamente Flamel. «No lo sabía». «No tenías por qué saberlo», continuó Hécate, mientras esbozaba una sonrisa que no contenía nada de humorístico. «Esa extraña magia es tan poderosa que la mayoría de los míos no pueden ni siquiera mirar las letras del libro. Sin embargo, aquellos que nacieron después de la raza inmemorial original, a pesar de que llevan nuestra misma sangre», añadió, a la vez que realizaba un gesto hacia Scartac, «pueden soportar la presencia del códex, aunque no pueden rozarlo. Los descendientes de los simios, los humanos, sí que pueden. Esta fue la última triquiñuela de Abraham. Se casó con una de las primeras humanas y, en mi opinión, quizá asegurarse de que solo sus hijos podrían manejar el libro». «Nosotros somos los descendientes de los simios», comentó Josh con un tono de voz que superaba el susurro. «Los humanos, la raza humana», sugirió Sophie. Después se quedó en silencio y Flamel continuó con sus palabras. «¿Es esa la razón por la que me entregaron el libro? Nicolás, tú no eres el primer humano al que se le encarga el cuidado del códex», confesó con cuidado Hécate. «En primer lugar, ese libro jamás debió crearse», continuó con cierta brusquedad mientras hilos bermejos y verdosos de su vestido se iluminaban como el aceite sobre el agua. «Desde siempre abogué para que cada página fuera despojada del libro y arrojada al volcán más cercano, y Abraham con él». «¿Por qué jamás fue destruido?», preguntó Nicolás. «Porque Abraham tenía el don de la clarividencia. De hecho, era capaz de ver el paso del tiempo y predijo que llegaría un día en que se necesitaría el códex y toda la sabiduría que contenían sus páginas». Scatty se alejó del todoterreno para acercarse un poco a Nicolás Flamel. Continuaba sujetando el arco, pero ya no lo tensaba. Sin embargo, advirtió cómo los ojos de mantequillas de Hécate la miraban muy de cerca. «El libro de Abraham siempre tuvo un guardián asignado», explicó Scartac a Flamel. «Algunos de ellos son recordados por la historia como los grandes héroes mitológicos. Sin embargo, existen otros como tú, menos conocidos, y otros que siempre permanecieron en el anonimato. Y si yo, un simple humano, fui escogido para proteger el preciado legado del Códex, ¿por qué vosotros no podéis ni siquiera mirarlo y menos aún tocarlo? Entonces resulta más que evidente que otro humano fuera el elegido para encontrarlo», concluyó Flamel. «Di». Hécate asintió con la cabeza. «El doctor John Dee, un enemigo muy peligroso». Flamel también asintió con la cabeza. Podía notar las páginas resecas y frías en el pecho bajo su camiseta negra,
aunque había tenido bajo su posesión el Códex durante más de medio milenio, sabía que apenas había comenzado a arañar la superficie de los secretos que contenía. No tenía la menor idea de la edad del libro, pues cada vez que lo investigaba, la fecha era más y más lejana a la actualidad. La primera vez que llegó a sus manos, en el siglo XIV, creyó que tenía unos 500 años de antigüedad. Más tarde, cuando comenzó a examinarlo, pensó que quizá tendría 800 años, después 1000 años y luego más de 2000 años. Un siglo atrás, en medio del auge por los nuevos descubrimientos que se llevaban a cabo en las tumbas egipcias, indagó y descubrió que el libro tenía más de 5000 años. Sin embargo, ahora se encontraba junto a Hécate, que tenía más de 10.000 años y confesaba haber estado presente cuando el misterioso Abraham el mago escribió el libro. Pero si la raza inmemorial, los dioses de la mitología y las leyendas no podían rozar ni mirar hacia el libro, ¿qué era Abraham? ¿Su creador? ¿Habría sido un miembro de la raza inmemorial, un humano o algo más, como por ejemplo un miembro de las razas míticas que aún habitaban la tierra en los primeros días de sus orígenes? ¿Por qué has venido hasta aquí?, preguntó Hécate. Supe que te arrebataron el Códex. Tan pronto como éste abandonó tu protección, pero no puedo ayudarte a recuperarlo. He venido hasta aquí por otra razón, continuó Flamel, alejándose del coche y bajando el volumen de la voz de forma que obligaba a Hécate a permanecer cerca para poder escuchar sus palabras. Cuando Dee me atacó, me robó el libro y secuestró a Perry, 2 humanos acudieron en nuestra ayuda, un joven y su hermana. Entonces hizo una pausa y añadió: mellizos. ¿Mellizos?, repitió Hécate con un tono de voz tan inexpresivo como su rostro. Mellizos, míralos y dime qué ves. Entonces los ojos de Hécate parpadearon y se concentraron en el interior del todoterreno. Un chico y una chica vestidos con camisetas y pantalones tejanos, que es el atuendo desparramado de esta era. Eso es todo lo que veo. Fíjate más, sugirió Flamel, y recuerda la profecía, añadió. Conozco perfectamente la profecía. No intentes darme una lección de historia. La mirada de Hécate ardía en llamas y durante un instante incluso cambió de color. Se oscureció de tal forma que cobró un aspecto un tanto desagradable. ¡Humanos! ¡Imposible! Entonces Hécate caminó hacia el coche y entornó los ojos para mirar en su interior, fijándose primero en Sophie y después en Josh. Los mellizos se dieron cuenta de forma simultánea de que las pupilas de sus ojos eran alargadas y estrechas como las de un felino, y que escondido tras los finos labios sus dientes eran afilados y puntiagudos como diminutas agujas. «Plata y oro», susurró Hécate de repente mientras contemplaba al alquimista, a la vez que su acento se marchaba más y más. En ese instante, al vocalizar últimas palabras, los hermanos se fijaron en que la lengua de Hécate era viperina. «Bajad del vehículo». Ambos desviaron sus miradas hacia Flamel y éste, de inmediato, contestó asintiendo con la cabeza de forma que ambos se apearon del coche. Sophie dio la vuelta al coche para colocarse junto a su hermano. Hécate se concentró en primer lugar en Sophie, que momentáneamente dudó en alargarle la mano y estrechársela. La diosa cogió la palma de la mano izquierda de Sophie
y la apoyó sobre su mano derecha. Un instante más tarde, tomó la mano de Josh. Sin vacilar ni un solo segundo, Josh colocó su mano sobre la de Hécate, intentando actuar de una forma indiferente, como si estrecharle la mano a una diosa de considerable edad, en concreto de más de 10.000 años, fuera algo habitual en él. Josh tuvo la sensación de que la piel de la diosa tenía un tacto rugoso y áspero. Hécate sencillamente pronunció una palabra en una lengua previa a la llegada de las primeras civilizaciones humanas. «Naranjas», susurró Josh al sentir repentinamente el aroma y el sabor de la fruta. «No, es helado», continuó Sophie, «helado recién hecho». En ese momento Sophie se volvió para mirar a su hermano, quien la contemplaba atónito y estupefacto. De repente, un resplandor plateado cubrió el cuerpo de Sophie. La extraña capa de energía la envolvía por completo, como si fuera una segunda piel, y centelleaba de forma que a veces incluso se podía dudar de su existencia. Además, cada vez que Sophie pestañeaba, sus ojos se convertían en espejos reflectantes. El resplandor que cubría el cuerpo de Josh tenía un matiz dorado y se concentraba especialmente alrededor de su cabeza y sus manos. La capa que envolvía a Josh vibraba al ritmo de los latidos de su corazón. A diferencia de su hermana, el iris de los ojos de Josh parecían una moneda de oro. Pero a pesar de que los mellizos podían vislumbrar el resplandor que envolvían los cuerpos de cada uno de ellos, no sentían diferencia alguna. Sencillamente el aire había cobrado un aroma distinto, el perfume de las naranjas mezclado con la esencia del helado. Sin musitar palabra, Hécate se alejó de los mellizos e inmediatamente el resplandor de estos se desvaneció. Entonces se dirigió hacia Nicholas Flamel, le cogió del hombro y lo condujo por el camino, alejándolo así de los mellizos y de Skatach. ¿Sabes el porqué de todo esto?, preguntó Sophie a la guerrera. Pero la voz de Skatach había cobrado un tono diferente. Además, ésta todavía sentía el sabor del helado de sus labios y su olor en el ambiente. «La diosa estaba comprobando vuestras auras», explicó finalmente Skatach. «¿Te refieres al esplendor dorado que cubría a Josh?», preguntó Sophie mientras miraba a su hermano. «¿El tuyo era plateado?», añadió Josh de inmediato. Entonces Skatach cogió un guijarro y lo lanzó hacia los arbustos. El guijarro golpeó algo sólido que enseguida se perdió entre la maleza. La mayoría de las auras son una mezcla de diversos colores, muy poca, pero que muy poca gente posee auras de colores puros. ¿Como las nuestras? Como las vuestras, respondió Scati un tanto abatida. La última persona que conocí que poseía una aura plateada era la mujer que vosotros conocéis como Juana de Arco. ¿Y qué hay de la aura dorada?, preguntó Josh. «Resulta aún más insólita», contestó Scati. «La última persona que recuerdo que tuviera ese color era...». Entonces frunció el ceño intentando hacer memoria. «El joven rey Tutankamón». ¿Esa es la razón por la que lo enterraron con grandes cantidades de oro? Fue una de las razones, respondió Skatach. No me digas que tú conociste al rey Tut, comentó Josh en un tono bromista. Jamás lo conocí, continuó Skatach, aunque confieso que entrené a la querida Juana y luché junto a ella en Orleans. Le dije que no fuera a París, añadió en voz baja y con unos ojos que reflejaban dolor. Mi aura es más peculiar que la tuya.
se mofó Josh de su hermana para romper un poco el hielo. Entonces miró a la joven guerrera. Pero, ¿qué significa exactamente poseer auras de colores puros? Cuando Skatach dio la vuelta para mirarlo, su rostro se había tornado completamente inexpresivo. Significa que tenéis unos poderes extraordinarios. Todos los célebres magos y grandes hechiceros del pasado, los famosos líderes heroicos, los más inspirados artistas, todos ellos poseían auras de colores puros o de un único color. Los mellizos se miraron el uno al otro, pues de pronto se sentían completamente desconcertados. Incluso después de todo lo que habían visto y vivido ese día, esto resultaba demasiado extraño. Además, había algo en la mirada de Skatach, aparte de su inexpresivo rostro, que resultaba realmente espantoso. De pronto, los ojos de Sophie se abrieron de par en par. Acabo de acordarme de que ambos personajes, tanto Juana de Arco como Tutankamón, murieron jóvenes. Muy jóvenes, añadió Josh, rememorando sus clases de historia. De hecho, ambos murieron cuando tenían 19 años. Así es, concluyó Skatach, dándose la vuelta para avistar a Nicholas Flamel y a la diosa de las tres caras. «Humanos», siseció Hécate. «¿Humanos con auras plateadas y doradas?» Su voz desprendía ira y a la vez desconcierto. «¿Ya ha ocurrido otras veces en el pasado?», inquirió Flamel en voz baja. «¿Crees que no lo sé?». Ambos estaban de pie a orillas de un burbujeante y diminuto arroyo que serpenteaba por entre los árboles y que se deslizaba hacia un estanque de forma octogonal cubierto de nenúfares. Una gigantesca carpa que lucía los colores rojo y blanco nadaban por el agua clara y transparente. Jamás había encontrado las dos auras juntas, ni tampoco había dado con ellas en hermanos mellizos pertenecientes al mismo siglo. Ambos poseen un poder sin explotar de una magnitud inimaginable. ¿Tengo que recordarte las frases del Códex? La primerísima profecía de Abraham habla de dos que son uno y uno que lo es todo. Conozco la profecía, interrumpió Hécate con brusquedad, mientras los hilos de color de su vestido brillaban como venas rojas y negras. Yo estuve allí cuando el viejo loco las escribió. Flamel estuvo a punto de formular una pregunta, pero prefirió mantener la boca cerrada. «Pero jamás se equivocó», murmuró Hécate. «Sabía que Danu Talis se sumergiría entre las olas y que nuestro mundo un día u otro llegaría a su fin. También predijo que algún día volvería», recordó Flamel, «y eso sucederá cuando los dos que son uno y uno los es todo lleguen, cuando el sol y la luna se unan». Hécate ladeó la cabeza y sus rasgados ojos parpadearon mientras contemplaban a los mellizos, Josh y Sophie. «Oro y plata, sol y luna», musitó mientras se volvía hacia Flamel. «¿Crees que son la base de la profecía?» «Sí», respondió, «lo creo. Tengo que creerlo». «¿Por qué?» «Porque con el códex en manos de Dee, puede empezar a atraer a los oscuros inmemoriales. Si los mellizos son los que se mencionan en la profecía, entonces, con un entrenamiento apropiado, quizá pueda utilizarlos para prevenir de que esto ocurra y también para que me ayuden a rescatar a Perry». «¿Y si estás equivocado?», preguntó Hécate. «Entonces habré perdido al amor de mi vida y este mundo y todos los humanos que habitan en él fallecerán. Pero si verdaderamente tenemos alguna posibilidad para salvarlo todo esto, te pido ayuda».
Hécate suspiró. Ha pasado mucho tiempo, sinceramente mucho tiempo, desde que admití a un aprendiz. Mientras pronunciaba estas palabras echó una mirada a Skatach, y tengo que confesar que el resultado no fue el esperado. Aquello fue diferente. Ahora trabajarás con talentos y poderes puros. Sin embargo, no tenemos mucho tiempo. Entonces Flamel tomó aire y pronunció un discurso formal en la ancestral lengua de la sumergida isla Danutalis. Hija de Perses y Asteria, diosa de la magia y los conjuros, te ruego que despiertes los poderes mágicos de los mellizos. ¿Y si lo hago? ¿Qué pasará después?, preguntó Hécate. Después, yo me encargaré de enseñarle las 5 magias. Juntos recuperaremos el Códex y salvaremos a Perenelle. La diosa de las 3 caras no pudo contener una carcajada que sonó un tanto irónica. Ten cuidado, Nicolas Flamel, alquimista. No vaya a ser que crees algo que nos destruye a todos. ¿Lo harás? Tengo que pensármelo. Te daré mi respuesta más tarde. Apoyados sobre el coche, Sophie y Josh se dieron cuenta de que repentinamente tanto Flamel como Hécate se habían vuelto para contemplarlos. A la vez, los mellizos sintieron un escalofrío que les recorrió todo el cuerpo. Más y más asombrosos personajes surgen en esta fantástica historia, permitiéndonos rescatar y devenir por antiguos y misteriosos mitos, leyendas y creencias. Fifi la Cuentacuentos agradece tu escucha. Anhela que este capítulo haya sido de tu agrado. Te invita a suscribirse a su canal para que cada domingo de sus estrenos puedas disfrutar.